el acercamiento con ustedes y haga toda la verificación pertinente. Eso en cuanto a nuestros servicios de soporte en el nivel 1 y el nivel 2 de atención para que tengamos claridad sobre esa parte. Vamos a esperar unos cuantos minutos que nos sigan llegando más personas para que podamos dar inicio a la actividad. Recordarle a las personas que recién llegaron que hagan el registro de asistencia, por favor. En los mensajes de la llamada de la videoconferencia se encuentra el enlace para llegar al formulario de registro y también para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en el cual pues estaremos colgando todos estos videos y vamos a seguir compartiendo información importante para todos ustedes. Entonces les solicito por favor que esperemos unos cuantos minutos y vamos a iniciar una vez pues hayamos cumplido con un tope de usuarios conectados. Entonces vamos a dar una esperita. Gracias de antemano por la participación y esperemos pues que ojalá se nos llene la sala.
Listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Recuerden que vamos a tratar parámetros del componente de presupuesto. De pronto alcanzamos a ver un poco de movimientos, si no lo dejamos para la jornada que está programada para la tarde, no hay ningún inconveniente. Recordarle a las personas que ingresaron hace poco que en los mensajes de la videoconferencia se encuentra el enlace para el registro de asistencia y también tenemos el enlace para que por favor nos sigan, se suscriban en nuestro canal de YouTube, donde van a aparecer todos estos videos y mucho más material que vamos a estar compartiendo a través de dicha plataforma. Listo, entonces vamos a iniciar. Voy a cancelar acá el video y voy a compartir mi pantalla. Listo, si hablamos del componente de presupuesto, tenemos que identificar inicialmente como el primer parámetro, la primera configuración que debemos hacer en el componente es acerca del registro de control del componente de presupuesto. ¿Sí? En esta opción del sistema pues vamos a tener algunas generalidades que tienen que ver con la configuración del componente. Entonces vamos a revisar acá. Tenemos tres pestañas de las cuales son funcionales dos, donde estamos inicialmente que es parámetros generales, donde pues inicialmente se le puede indicar al sistema cuál va a ser el código cheat con el cual se va a trabajar dentro del componente para el tema de generación de informes. En este espacio se puede definir. Eh, Se pueden definir los días de la vigencia para el certificado de disponibilidad, los días de vigencia para el CDP. Eh, pues son exactamente los días en que queremos como institución que aparezca como límite de fecha de cierre para los certificados de disponibilidad. Esta caja de chequeo que indica ejecutar control de calidad una vez al día, lo que nos dice es que si la tenemos marcada, solamente el sistema una sola vez, cuando ingresen a las diferentes opciones de presupuesto o de contabilidad, solo una vez durante el día, va a verificar si existen saldos negativos. En muchas instituciones donde el sistema de pronto, la base de datos ya es bastante grande porque lleva mucho tiempo con nosotros, prefieren tenerlo de esa forma porque sí es cierto que cuando se está ingresando a elaborar un CDP, por ejemplo, o un RP o algún movimiento contable, el sistema hace la verificación de saldos de presupuesto para identificar si de pronto existen rubros de ingresos o de gastos con valores negativos, con saldos en negativo. Entonces, cada que se va a ingresar a un formulario de eso, si él hace esa validación, puede que se tarde un poco de tiempo y depende pues también de los recursos de servidor y demás en las instituciones. Entonces, en algunas partes lo tienen marcado para que solamente se ejecute una sola vez durante el día. El modo de calcular la columna cuentas por pagar en la ejecución de gasto lo podemos definir a través de estas opciones. Puede ser que se calcule las cuentas por pagar para la ejecución restando la obligación menos el giro o restando el registro presupuestal menos el giro, como lo determine la institución que lo quiera ver. Así lo va a poder configurar para que le aparezca en el sistema de información. Hay unos parámetros de impresión, entonces nos indica que podemos marcar como caja de chequeo si queremos la impresión del código alterno en los documentos. Sabemos pues que actualmente se trabaja sobre todo con los códigos alternos, que son los que tienen la numeración más larga y la puntuación. Que en la impresión salga el saldo de rubro, en la impresión del certificado de disponibilidad,
y que en la impresión del RP también salga el saldo de rubro. Eso se puede configurar si se seleccionan esas cajas de chequeo. Dice, asignación automática del saldo en el rubro en la elaboración de movimientos presupuestales. Entonces dice que el sistema va a poder asignar de manera automática el saldo, que lo muestre, ¿sí? Cuando se esté haciendo el registro presupuestal, cuando se haga el giro, cuando se haga la obligación y cuando se haga el ingreso. Entonces, si los tenemos marcados en todos estos movimientos, vamos a poder ver esa asignación automática del saldo de los rubros cuando se estén haciendo estos movimientos en el sistema. Se puede definir que en la descripción de la obligación aparezca o el objeto del contrato o la conveniencia o ambos. Es decir, que en ese campo de descripción que tiene las obligaciones que se generan de manera automática cuando se trabaja en línea, que el sistema automáticamente complete ese campo con el objeto del contrato o con la conveniencia, perdón, el objeto del RP o con la conveniencia del el mismo RP. O puedo hacer que lo llene con ambos si los tengo marcados los dos. En esta parte de los parámetros generales, también es posible registrar el rubro que se va a trabajar como disponibilidad inicial. Entonces se define el año y se define la cuenta que se va a manejar como disponibilidad inicial para hacer ese movimiento de reconocimiento e ingreso de disponibilidad inicial. Tenemos una segunda pestaña que tiene que ver con el registro de cuenta cero, una actividad que en el momento pues, no es vigente y por eso no es necesario parametrizar en el sistema. En algún momento cuando fue funcional, pues ahí la teníamos y por eso se conserva. Y tenemos en la pestaña de registro de movimientos contables, donde vamos a poder configurar esos documentos que se van a generar o con los que vamos a trabajar en el componente de presupuesto. Entonces, en disponibilidad, pues deberíamos tener un documento que sea de tipo certificado de disponibilidad, el de RP, el de obligaciones, el de liquidación parcial de la obligación, el del giro, el de la liquidación parcial del giro, el de reconocimiento, el de la liquidación parcial de reconocimiento, el documento de ingresos con el que vayamos a trabajar y el documento de liquidación parcial de esos ingresos. Entonces acá le estamos indicando al sistema cuáles van a ser los documentos predeterminados que se van a usar en estos diferentes movimientos. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Hay algunos documentos que se crean solamente cuando se van a trabajar las contabilizaciones automáticas. Es decir, yo puedo tener un documento de RP, SDP y giro especial para la liquidación, perdón, para la contabilización de la nómina. ¿Para qué? Para que no me afecte este documento que es con el que trabajo normalmente en presupuesto y lo relaciono con jurídico, sino que pueda tener un documento, un prefijo aparte, solamente para lo que tenga que ver con la contabilización de las nóminas. Puede ser, en algunas instituciones lo manejan así. En otras partes, pues se organizan de tal manera que con el mismo documento lo pueden trabajar y no tienen mayor inconveniente. Esto es en cuanto al registro de control del componente de presupuesto. Continuando con los parámetros del componente, nos vamos a ubicar en base de datos
presupuesto y vamos a mirar algunos de estos parámetros que están acá para el componente. Entonces, debemos iniciar con la creación de documentos. Me parece importante hacer el ejercicio de creación de documentos porque en presupuesto es común que se necesite crear documentos para darle manejo como alternos, porque de pronto ya estamos trabajando en una fecha en los CDPs y necesitamos devolvernos a un día diferente y pues por el control que maneja el sistema de fechas y consecutivos, no es posible que nos devolvamos, entonces toca crear un documento alterno. ¿Qué hay que tener en cuenta con esos documentos alternos? El sistema los permite porque son una solución para ese manejo de control de consecutivo y fecha, pero es importante tener en cuenta que las diferentes entidades de control pueden ponerse exigentes por encontrar que se trabajan muchos documentos alternos. Entonces, ahí ustedes como institución deben tener en cuenta esa parte. Como siempre lo hemos recomendado, tratar de mantener un orden cronológico entre los diferentes movimientos para que de esa forma se pueda evitar la necesidad de crear documentos alternos. Entonces vamos a hacer la explicación de cómo se crea un documento para recordar esta parte y que todos lo tengamos claro. Entonces vamos a ingresar a documentos. Si necesitamos crear un documento nuevo, le vamos a dar a insertar. Si necesitamos consultar los que ya existen, nos pasamos a esta pestaña de consultas. Y aquí tenemos los que hasta el momento pues, son los documentos que están creados. Vamos ahorita sí a crear un documento. Entonces vamos a darle insertar. Vamos a decirle que este documento es el CDP2, por poner el ejemplo. Y recuerden bien que el tipo de documento es el que me define para qué es que vamos a usar ese documento. ¿Sí? Entonces, si le damos clic derecho acá al tipo de documento, vamos a ver todas las posibilidades que nos da el sistema. Entonces, este documento, ¿para qué lo vamos a usar? Si yo estoy diciendo que es el de certificado de disponibilidad alterno, el tipo de documento debería ser certificado de disponibilidad. Si yo estoy creando el documento para elaborar traslados presupuestales, entonces mi tipo de documento va a ser traslado presupuestal. Si lo estoy creando porque con ese es que voy a manejar el presupuesto inicial, aquí tengo el tipo de documento para el presupuesto inicial. ¿Listo? Entonces, el tipo de documento es el que me define para qué voy a usar el documento, ¿sí? ¿Cuál va a ser la funcionalidad que va a tener ese documento? Digámosle que es certificado de disponibilidad. Documento habilitado, si no, no lo voy a poder usar. Y conservar el consecutivo solamente si deseo que ese documento en diciembre, cuando termine en la numeración 500, en enero siga con 501 y de ahí en adelante. Si no lo marco, él vuelve y me empieza desde 1 cada año. Y le damos grabar. Listo. Este es el primer paso para crear el documento. Sí. Como un segundo paso, debemos ir con el código del documento creado. Debemos ir a la opción que se llama consecutivo de documentos. Aquí vamos a colocar ese documento que acabamos de crear y vamos a asegurarnos que comience en 1 y le vamos a dar grabar. Segundo paso sobre la creación de los documentos. Existe un tercer paso cuando creamos documentos y tiene que ver con la asignación de permisos a los diferentes usuarios que van a poder trabajar con ese documento o que lo van a poder consultar por lo menos. Ese tercer paso lo vamos a encontrar acá en base de datos generales, documentos, asignación de documentos a usuario. Entonces aquí vamos a colocar el usuario.
Y como fue un documento de presupuesto y era de certificado de disponibilidad, al momento de desplegar acá debería aparecerme. Aquí está. Listo, entonces vamos a escogerlo y le damos grabar. Ahí ya me asigné permisos sobre ese documento. Entonces ya hice todo el proceso de crear documentos. Lo creé, le definí el consecutivo y adicionalmente le di permiso al usuario o a los usuarios que puedan tener acceso a ese documento. Continuemos acá en los parámetros de presupuesto. Ya vimos cómo crear el documento. Ahora miremos las fuentes de financiación. Entonces, la fuente de financiación en el sistema se va a crear con un código, se le va a definir un nombre e incluso se le puede definir un código de RCL para aquellas entidades, creo que es sobre todo acá en el Valle del Cauca, que deben presentar o debían, si ya no se hace, presentar esta información. Creo que sí. Entonces, ¿cómo se crea la fuente de financiación? Le vamos a dar insertar, supongamos que esta se va a llamar recursos propios, voy a ponerle RP, recursos propios. El código que se lo puedo definir, le voy a dar grabar y me dice que ya existe efectivamente. Entonces pongámosle acá, cambiamos el código. Listo, entonces ya la creé. Yo puedo decirle que esta fuente de financiación corresponde a situación de fondos o fuente de libre destinación, como lo quiera definir, o ambas. Y puedo tener una sola o puedo tener las dos marcadas. La fuente de financiación es insertar, definir el nombre, el código, el nombre y las dos cajas de chequeo que están ahí disponibles de acuerdo a la característica de la fuente de financiación. Listo, tenemos un manual de codificación de fuentes presupuestales. ¿Por qué lo tenemos? Porque puede existir la necesidad de homologar las fuentes de financiación de acuerdo a alguna novedad que se presente en la institución, donde puede ser que yo tenga la fuente que se llama recursos propios, pero necesito que en los diferentes informes, por ejemplo, o que en los movimientos que haga no me aparezca con el código que yo la creé de RP, sino con un código diferente. Eso es un manual de codificación. Entonces yo puedo crearlo, yo puedo decirle insertar 01, este es el manual de prueba. Y al momento de grabar, él me va a traer las fuentes de financiación que yo tengo creadas, y estas fuentes que tenemos creadas, y acá al frente en codificación es donde la puedo homologar. Entonces, yo necesito que en vez de aparecerme RSP, me aparezca como prueba en este código y con este nombre. Y de esa forma, pues me van a aparecer los diferentes movimientos siempre y cuando yo decida que acepto esta homologación. Ahí está. Sí, esta sería la homologación que quedaría de acuerdo al manual de codificación. Viene la parte gruesa de la configuración de presupuesto. Tiene que ver con la creación de los rubros presupuestales. Entonces, estos rubros, vamos a ingresar al formulario, los podemos crear de varias formas. ¿Qué es lo primero que nos va a mostrar el sistema? Pues la vigencia en la que estamos trabajando actualmente. Si nos vamos a consultas, vamos a poder ver que él nos guarda un histórico. Bueno, este cliente es nuevo, entonces tiene solo 2024.
Vamos a poder ver que nos guarda un histórico de todos los rubros de cada año que hayamos trabajado, la estructura, ¿sí? Que estos se pueden crear de manera manual al darle insertar y garantizando que se cumpla con la estructura en la codificación para que el sistema nos permita crear. Si yo le digo, por ejemplo, insertar, aquí trato de agregarle un 0,1, supongamos que le pusiera otro 1 acá. Entonces él acá ya me dice que no se adapta a la configuración. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta la estructura que conserva el sistema para la creación de los rubros. Entonces aquí a este le saqué otro auxiliar, un 0,1. Voy a decirle que es de detalle, me dice que no puede ser de detalle porque su antecesor o su ancestro es de detalle. Entonces todas esas validaciones las tiene el sistema para que no tengamos ningún inconveniente. Vamos a crearlo como un padre y vamos a darle grabar. Su ancestro es de detalle. Entonces yo no puedo crear este rubro como padre porque el ancestro es un rubro de detalle. Toda esta configuración o esta validación del sistema las tiene internamente. Pero la forma en que lo voy a crear de manera manual es como lo estamos haciendo en este momento. El sistema también nos permite crear estas cuentas mediante una estructura. Entonces esa estructura se maneja de la siguiente forma. Vamos a darle clic en este botón que dice estructura. Él nos dice que se creó la estructura en un formato de Excel. Vamos a buscarla para que la revisemos. Permítame, yo miro dónde la guarda. En el TEN, ok, estructura de rubro presupuestal. Aquí está. Listo, entonces, ¿cuál es la información que nos pide la estructura? Es realmente sencilla en cuanto a la cantidad de campos que hay que diligenciar. El código, como se refleja en esta parte, este código, lo que nosotros llamamos el código principal de la cuenta, el código alterno, que viene siendo este, donde generalmente pues se hace la separación con puntos, de acuerdo a cómo lo está pidiendo actualmente los diferentes entes de control. El nombre del rubro o la descripción del mismo, que viene siendo esta parte. Definir si el código es de detalle, así que aquí se coloca si es verdadero o falso, verdadero si es auxiliar o de detalle, falso si es un ancestro, un padre. En el campo de habilita, pues le vamos a poner verdadero para que nos aparezcan habilitados, que vienen siendo estas dos cajas de chequeo, de detalle y habilitado. Y el código de RCL, pues que también se puede definir o si no es necesario, entonces se deja en blanco este campo. Entonces realmente la estructura es sencilla de manejar, teniendo en cuenta que se basa en este formulario donde se crean los rubros de manera manual. ¿Qué hay que tener en cuenta en este proceso? Hay que tener en cuenta es que se cumpla con las validaciones que tiene el sistema en cuanto a la creación y configuración de los códigos. Eh, la creación de los rubros pues tiene otras opciones, como por ejemplo, se le puede definir, yo creo que este no lo he grabado. Ah, no, porque no. Voy a tratar de crear uno.
para que lo grabemos. Voy a crear otro ancestro de este si me deja. Insertar este mismo con un 1 al final. No me lo recibe. Con 0, 1 sí. Habilitado. Pruebas. Y grabar. ¿Listo? Aquí acabo de crear un rubro padre. Y debería poder crearle un auxiliar. Entonces, al que es auxiliar, yo puedo definirle, por ejemplo, el tipo de rubro. Entonces, si le damos clic derecho, aquí vamos a encontrar una clasificación por tipos para que se puedan definir. O sea, a esos que son auxiliares pueden ser tipo ninguno o puede ser, o podemos tipificarlos en estas diferentes opciones que nos va a ofrecer el sistema. También le podemos decir que ese tipo de rubro requiere un producto, si los tenemos creados los diferentes productos, y por acá los podemos incluir. Entonces acá están algunos productos que ya trae creados el sistema para tener pues mayor detalle en la generación de estos movimientos con esta cuenta en particular que estamos creando. Entonces, estos son otros parámetros adicionales que se pueden manejar en la creación de las cuentas para presupuesto. También tiene la creación de los rubros presupuestales, el manual de codificación. En algún momento se manejó sobre todo cuando se tenía una estructura en el sistema, pero la que se necesitaba para la presentación de informes era con una codificación diferente. Entonces, es similar a la que hicimos de las fuentes de financiación. Vamos a crear aquí una 02 y en el momento que le damos grabar, él nos va a traer cada uno de los rubros que ya están creados y acá al frente le vamos a poder colocar la homologación del código. Porque en este momentico, digamos que no se está usando casi esta funcionalidad? Porque en la creación del rubro presupuestal, pues ya tenemos el código alterno y ya vimos que al sistema se le puede definir si queremos que la impresión de los documentos salga con el código alterno y en la generación de los informes se le puede decir que salgan también con el código alterno. Entonces, por ese lado ya está quedando subsanada esa parte de homologación. Asignación de rubros a usuarios. Se puede definir que determinada cuenta, si es de detalle, creo que esta es la que yo creé, 0101, sí, no fallado. Bueno, que determinadas cuentas, perdón, aquí es el usuario, RFAS, que para determinado usuario, perdón, se pueda especificar unas cuentas presupuestales, ¿sí? Si se considera pues necesario de manejar. Dame un segundito. Tuve un problema aquí, ya. Vamos a volver a ingresar. Entonces podemos dejar amarradas ciertas cuentas a el usuario. Sí, lo podemos dejar asignada específicamente para trabajar con ese usuario. Entonces, solo ese usuario va a poder ver, va a poder trabajar o va a poder adicionar movimientos que tengan que ver con estas cuentas que van a quedar aquí seleccionadas para él. Definición de cuentas contables de ingreso y definición de cuentas contables de gastos son un par de opciones
que era para el manejo de las cuentas cero, que en este momento pues ya no es funcional, por eso no nos vamos a detener en estas dos opciones. Y tenemos la copia de rubros. Si al pasar de una vigencia a otra, mi estructura de rubros no cambió, ¿sí? Si no tiene modificación del 2024 al 2025 cuando estemos pasando, nosotros podemos copiar esa misma estructura, ¿sí? Solamente es seleccionar el año que se va a copiar y al año siguiente seleccionar las cuentas, pueden ser todas o yo puedo solamente copiar algunas para que me las cree para la nueva vigencia. Y además puedo hacer que me copie la configuración de ingresos, la configuración de la interfaz con nómina y la configuración de la interfaz de inventario. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque pues le estoy diciendo que mi estructura no cambió y que voy a trabajar con las mismas cuentas, o sea que la configuración va a ser la misma también. Si en caso dado que se necesite crear una estructura nueva para el año siguiente, porque digamos que la que tengo actualmente no la tengo detallada como lo están exigiendo por servicios, entonces en ese caso ya no podría hacer copia o podría copiar algunas cuentas, si así me puede servir, y las otras crearlas mediante la estructura en Excel o crearlas directamente en el sistema uno por uno. Entonces tenemos la facilidad de copiar de un año a otro la misma estructura de rubros si esta pues no tiene modificaciones relevantes. Proyectos y catálogos de productos. En el sistema pues se pueden crear estas opciones para tener un manejo total y más detallado del presupuesto. Entonces nosotros podemos crear sectores. Creo que aquí no hay. Sí, el sistema trae por defecto algunos ya creados y algunos sectores ya creados. Sin embargo, también se pueden insertar. Sería validar los que ya trae el sistema para ver si están completos o si de pronto puedan hacer falta para insertar. Solamente es darle a insertar, colocarle el código que se vaya a manejar, el nombre y decirle que está habilitado para manejar en el sistema. Se pueden crear los diferentes programas. Este sí no viene creado ninguno. Entonces vamos a crear este programa que el código es prueba, que se llama prueba y que aplica para el sector de cultura. A este detalle pues podemos llegar si se hace esta configuración donde esos programas pueden tener unos subprogramas. Vamos a crear aquí un subprograma. Vamos a decirle que esto se llama pruebas, que la descripción es cualquier texto y que pertenece al programa de prueba que a su vez pertenece al sector de cultura. Entonces vamos a decirle que está habilitado este subprograma. Listo, esta creación es realmente sencilla y a esto pues vamos a añadirle un proyecto. Entonces miremos toda la secuencia que tiene. Tenemos que la necesidad de crear los sectores o verificar los que ya trae el sistema, crear los programas con los que vayamos a trabajar, a esos programas poder definirles unos subprogramas y por último poder definir los diferentes proyectos. Entonces vamos a poder asociar esa estructura de rubros a estos proyectos en el momento que los tengamos creados. Entonces aquí no tenemos ninguno, vamos a insertar. Listo. Digamos aquí pruebas. Este es un texto. Entonces decimos que pertenece a este subprograma que a su vez está enlazado a este programa que corresponde a este sector y vamos a darle a habilitar. Listo. Entonces ya hicimos esta creación. Antes de continuar acá voy a devolverme a los rubros presupuestales y vamos a escoger uno de detalle.
eh, tipo de rubro, ingresos. Y necesitamos verificar es que se nos active la caja de chequeo para definirle que requiere proyecto y poder configurarle entonces como proyecto el que acabamos de crear en esta parte. Proyectos y catálogo de productos. Hay un proceso bien importante en presupuesto que tiene que ver con la constitución de cuentas por pagar y el reconocimiento de la vigencia anterior. Entonces, para poder llevar a cabo este proceso que nos permite pasar de una vigencia a otra las cuentas por pagar, por ejemplo, y pasar de una vigencia a otra todo lo que quede como reconocimientos o cuentas por cobrar, necesitamos hacer una configuración. ¿En qué consiste? Consiste en poder definir las fuentes que se van a trabajar. Entonces, el que me dice, del año 2024 al 2025, estas son las fuentes que existían o existen en el 2024. ¿Cómo van a pasar al año, a la siguiente vigencia? Lo más normal es que sea exactamente iguales, ¿sí? Esto es lo más normal que suceda. A no ser pues que en el año 2025 se haya creado una fuente de financiación diferente, ¿sí? Pero lo más normal que suceda es esto. Nosotros podemos trabajar, que sucede bastante, que es que mi reconocimiento es del año 2020 y lo voy a reconocer también para esta vigencia porque ya me está llegando el recaudo de esa cuenta por cobrar. Anteriormente en el sistema no se podía trabajar, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo aquí, que voy a pasar del 2020 al 2025 directamente. Anteriormente teníamos que pasar año tras año hasta llegar a la vigencia que necesitamos. Ahora ya podemos configurar de esta forma. También sucede lo mismo con la definición de las cuentas de los rubros para este proceso. Entonces tenemos cuando son los gastos y cuando son los ingresos, el mismo manejo. Entonces, si son gastos de 2024 a 2025, ¿en qué rubro van a pasar? Pues tengo que tener creada la estructura del 2025 para poder decirle que el saldo que me quedó como cuenta por pagar en este rubro, en el 2025, cuando esté haciendo el proceso de constitución de cuentas por pagar, me lo va a llevar a el que defina de este lado. Y lo mismo con los ingresos, ¿sí? El saldo que me quedó reconocido en esta cuenta, en este año a cuál lo voy a pasar. Lo más normal es que lo pasemos a vigencia anterior, ¿sí? A un rubro de vigencia anterior o como lo tengamos configurado en el sistema. Y aquí pues también podemos pasar por años salteados. Sí, anteriormente no lo podíamos hacer. Aquí no me trae nada del 2022 porque no tenemos una estructura o un catálogo de rubros con la vigencia 2022. Anteriormente esto no lo podíamos hacer, teníamos que pasar de un año a otro hasta llegar al que necesitábamos. Ya esta configuración la podemos hacer de esta manera y pues es mucho más flexible. Dentro de los parámetros, pues también está la definición de los medios magnéticos en presupuesto. Tiene que ver para los formatos de RCL, como lo manifesté iniciando la actividad. Eh, realmente no sé si actualmente todavía se presenta esta información ante la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, pero pues acá se puede definir la configuración de los formatos a la cual se le puede, de acuerdo al concepto, se le puede definir la cuenta que se debe tener en cuenta. ¿Sí? Esto para que el sistema sepa que en cierto concepto, de donde debe verificar los saldos de los movimientos es de las cuentas o de los rubros que se definan
en en esta ventana. Estas son cuentas contables. Y la copia, pues quiere decir que yo hago una definición para una vigencia en particular y puedo copiar de esa vigencia a la siguiente para no tener que hacer de nuevo toda la configuración. En cuanto a parámetros del componente de presupuesto, esto es lo que tenemos o debemos tener en cuenta eh, para ponerlo en marcha. Hay una configuración que tiene que ver con presupuesto y es para el manejo de las interfaces. Aprovechamos para mostrarlas aquí también. Esa configuración la vamos a encontrar en base de datos, contabilidad. Tiene que ver con presupuesto, pero hace parte de la configuración de contabilidad y es en definición de operaciones en línea y contabilizaciones automáticas. Vamos a encontrar, por ejemplo, la operación en línea con componente de presupuesto. Entonces, ¿qué nos pide acá en esta configuración que tenga que ver con presupuesto? Nos va a pedir una definición de rubros por cuentas PUB para los ingresos. Aquí estamos hablando de interfaz de facturación, por ejemplo. Entonces, el que nos dice, para la vigencia en la que estamos trabajando, nos muestra las cuentas contables, que son cuentas de tipo por cobrar. Mírenlas, todas estas. Este cliente es solo NIF, por eso tiene puras cuentas 13. Todas estas son cuentas de tipo por cobrar, sobre las cuales hay que definir cuál es el rubro que se va a afectar cuando se hagan los movimientos de reconocimientos y de ingresos. Pero te recordemos bien que esta configuración, como lo están viendo acá, se puede hacer por centro de producción, o sea, se puede llegar a este nivel de detalle como lo están exigiendo en la actualidad, por centro de producción, por el destino que se homologa al régimen de facturación, por el centro de producción, por el tercero e incluso por el contrato. Y esta configuración se puede hacer directamente aquí en el formulario o se puede generar una estructura, se puede generar esta estructura. Vamos a hacerlo. Se puede diligenciar en esta estructura y entonces vamos a mirar cómo son los campos. Está el código de la cuenta contable, que viene siendo esta. Tenemos el destino, que es este. Cuando hablamos de que se homologa el régimen, si hablamos de destino, estamos hablando del régimen de facturación. Tenemos el código del centro de producción, acá, centro de producción. El código del tercero, el NID del tercero, la sucursal, que en la mayoría de los casos es 01, a no ser que tenga más de una sucursal. El contrato, si queremos especificar por contrato, el código de la fuente presupuestal y el código de rubro. Entonces, esta misma configuración que vemos que se puede hacer en este formulario, también se puede hacer mediante una estructura que una vez que se tenga diligenciada se puede importar al sistema a través de este botón. Entonces, esto es una configuración que tiene que ver con presupuesto, pero que no vamos a encontrar en los parámetros del componente de presupuesto porque eh, está relacionada a las contabilizaciones automáticas del sistema. Hay otra que tiene que ver acá con el componente de inventarios. En las últimas actualizaciones, pues salió a producción la posibilidad que en las entradas de inventarios se pueda también detallar por grupo y subgrupo la configuración de los rubros, así como está para las cuentas contables que tenemos una cuenta para medicamentos, una cuenta para médico quirúrgico. Asimismo, en presupuesto ya se puede tener ese nivel de detalle porque tenemos esta opción que se llama definición de rubros por grupo y subgrupo de inventarios.
Desde este lado, pues vamos a poder ver el grupo y subgrupo de inventario y a cada uno de ellos pues le podemos hacer la configuración del rubro correspondiente o de los rubros si es necesario más de uno. Entonces, si yo tengo 3 rubros para medicamentos, tengo que duplicar esta línea y colocar los 3 rubros diferentes para el manejo de los elementos que están en el grupo y subgrupo de medicamentos. Esto también es configuración de presupuesto que vamos a encontrar para el proceso de contabilizaciones en línea o como ustedes mejor lo conocen, las interfaces en el sistema. Entonces, son parámetros de presupuesto, pero que no encontramos dentro del módulo de presupuesto. Por último, tenemos la configuración de la contabilización de nómina. Entonces nos pide definición de rubros por conceptos de nómina. La definición de rubros por conceptos de nómina, pues nos vamos a encontrar el concepto de liquidación de la nómina y vamos a poder hacer una configuración dependiendo el tipo de nómina, dependiendo el tercero si es necesario, y le vamos a definir la fuente y el rubro. Entonces vamos a decir que salarios, si el tipo de nómina es la nómina planta fija administrativa, me va a manejar un rubro, pero que si es de otro tipo de nómina, me va a manejar otro. Entonces vamos a empezar a duplicar los diferentes conceptos y a cada uno de ellos le vamos a configurar eh, la fuente y el rubro correspondiente. ¿Sí? Esto también es configuración de presupuesto que no vamos a encontrar dentro del módulo de presupuesto, pero que es supremamente importante que ustedes la conozcan. Hemos, hemos repasado de esta manera todo lo concerniente a los parámetros del componente de presupuesto. Tenemos para la jornada de las 2 de la tarde la continuidad con lo que va a ser los movimientos del componente, donde vamos a hacer pues también un repaso así de manera general de los diferentes movimientos que se pueden hacer en presupuesto, para qué sirven y algunas recomendaciones adicionales que se puedan entregar. Por el momento de mi parte, esto era lo que quería socializar en cuanto a los parámetros y tenemos el espacio suficiente para que ustedes hagan sus preguntas y si tienen en este momento, levanten la mano, pidan la palabra de esa forma y en el mismo orden en que la hayan levantado, asimismo vamos a habilitarles el micrófono para que hagan la consulta y pues esperemos que podamos tener alguna respuesta en este mismo momento. Entonces, queda de su lado la actividad. Por favor, alcen la mano si van a consultar y si no, pues ya nos encontraríamos de nuevo sobre las 2 de la tarde para que revisemos la parte de los movimientos. No le doy continuidad en este momento porque, pues, de acuerdo a la programación, tengo otra actividad por atender. Si no, nos quedaríamos haciendo un poco de movimientos, pero pues la verdad tengo que cumplir con otra actividad y ya sería desde las 2 de la tarde que vamos a revisar la parte de movimientos. Entonces, les cedo el espacio a ustedes, alcen la mano y en ese mismo orden les vamos a ceder la palabra para que consulten lo que necesiten. Buenos días a todos. Rosa Quiroz ya tiene habilitado el micrófono para que pueda realizar la pregunta. Buenos días, ingeniero Juan Manuel.
Una pregunta, cuando usted hizo explicación de nómina, ¿debemos tener el módulo de nómina o podemos hacerlo por el módulo de presupuesto? Estoy con esa duda. No, cuando les estaba mostrando acá la parte de los parámetros para la interfaz de Eso nómina, ahí, precisamente. eso es porque efectivamente cuentan con el componente de nómina y están haciendo las liquidaciones por el sistema. De lo contrario, pues esta parametrización no entra, no es necesaria. Solo para aquellos que tengan el componente de nómina y estén haciendo la liquidación en nómina, que a su vez pues esa liquidación va a ser contabilizada y como se trabaja en línea, entonces por eso necesita la configuración de presupuesto también. Ya, ingeniero, gracias por la aclaración. Bueno, doctora, con gusto. Juan Sebastián tiene el micrófono activado. Muy buenos días, ¿cómo están? Quiero hacer una consulta. Pues veo que este tema ya es más para empresas que están en el sector público como tal, pero ¿cómo funcionaría este módulo de presupuesto para una empresa del sector privado, como lo es una IPS? Ok, buen día, Juan Sebastián. Bueno, nosotros en el momento de los diferentes clientes privados que tenemos en la actualidad, que son varios, hasta ahora ninguno ha optado por obtener el componente de presupuesto, ¿cierto? Entonces, digamos que no podríamos decir, tenemos la experiencia con tal, donde ya lo tenemos implementado. Pero en diferentes acercamientos que hemos hecho, en algunas clínicas del Cesar sobre todo, que han estado interesados, lo han visto en operación y lo que nos han manifestado es que a pesar de que él está pues básicamente orientado al sector público, hay muchas de las funcionalidades que dentro del sector privado lo pueden tener en cuenta, ¿sí? Pero como te digo, hasta el momento no tenemos la experiencia que alguna de las clínicas privadas que son clientes nuestras lo hayan implementado, pero sí en otros acercamientos nos han manifestado que es muy probable que sea funcional también en el sector privado. ¿Qué hay que verificar? Una IPS privada puede adquirir el módulo con nosotros, se puede hacer la configuración y en medio de esa configuración o ya de la puesta en marcha, podemos identificar que surge una necesidad de mejora al sistema porque hay un proceso que en el sector público funciona de una forma y en el privado de otra. Eso puede ser una mejora al sistema y pues como el cliente ya está operando con el módulo, lo más seguro es que se desarrolle y se ponga en función. Digamos que, para resumir, el módulo está precisamente orientado a la parte pública, pero en el caso de que lo necesitemos implementar en una entidad privada, ahí está disponible y vamos a estar prestos a solucionar cualquier necesidad que se presente para poder cumplir pues, con el cliente que sea de tipo privado. Sí, Juan. Listo. Tú ahora estás hablando del tema de la configuración del sistema, ¿cierto? Pero en horas de la tarde vas a explicar como tal, o sea, en el sector privado, ¿cómo lo manejo yo en mi empresa? Yo hago un presupuesto de rubros de tanto de ingresos como de costos y gastos, y eso lo monto en una plataforma donde la llamo ejecución presupuestal, que es donde yo puedo hacer la comparación entre lo que presupuesté y lo que realmente se me ejecutó en un periodo. Por lo general lo hago mensual, ¿sí? Y allí identifico las variaciones que se me están presentando, obviamente positivas y negativas, que es donde yo ya entro a informar a la gerencia: mire, estamos gastando más, por ejemplo, en nómina, o disminuimos en los arrendamientos y todos estos temas. ¿Eso lo hace el sistema? Sí, sí, señor. Efectivamente, ahorita en el horario de la tarde que vamos a mirar ya la parte de movimientos,
podemos ver pues cómo al realizar todos estos movimientos, que algunos son hechos por el usuario directamente en el sistema, pero que la gran mayoría de los movimientos de presupuesto se originan desde contabilidad, o sea, son automáticos porque trabajamos en línea. Eso al final del ejercicio nos va a brindar la ejecución presupuestal, como la mencionas, donde efectivamente podemos ver lo que se presupuestó inicialmente, empezando el año, lo que se ha ido gastando en todo lo que tenga que ver con los gastos y también lo que ha ido ingresando por concepto, en el caso de ustedes, por venta de servicios o los diferentes conceptos de ingresos que se presentan. Entonces, ya en los movimientos podemos ver cómo existe una trazabilidad desde que se hace el presupuesto inicial hasta el último giro, ¿sí? O hasta el último ingreso que se haga, y cómo todos esos movimientos se ven reflejados a través de un informe que tiene el sistema, que es precisamente la ejecución presupuestal. Correcto. Y en la parte de parametrización, por ejemplo, yo tengo agrupados o tengo identificados 17 rubros de costos y gastos, ¿sí? Para mencionar uno de ellos, por ejemplo, la carga salarial. Dentro de la carga salarial, pues amarro varias cuentas contables que son el sueldo, las prestaciones sociales, la seguridad social y otros beneficios que se dan en mi institución. El sistema me permitiría parametrizar, digamos, para ese rubro que yo denomino carga salarial, me permitiría asignar las cuentas contables que voy a amarrar a ese concepto, o cómo Listo. funcionaría. Listo, esos conceptos que tú me estás mencionando son de nómina, ¿cierto? Para el tema de rubro de carga salarial. Si la institución en este momento tiene el componente de nómina y está haciendo liquidaciones de nómina y las está contabilizando a través de la interfaz, lo que hacemos en el sistema es que no se parametriza la cuenta contable asociada al rubro presupuestal, sino el concepto de nómina. Por ejemplo, acá. El concepto de salario, aquí le vamos a poner el rubro que se llama carga salarial, pero también auxilio de transporte va al mismo, entonces aquí le ponemos el mismo. Entonces, cuando se hace la contabilización, él no mira la cuenta contable, sino que va directamente al concepto de la nómina y con el rubro que tenga genera la obligación correspondiente. Eso es para la parte presupuestal, o sea que La parte si yo presupuestal. amarro esto de nómina, lo amarro acá, pero en el sentido en que, digamos, arrendamientos. Tengo otro concepto que es arrendamientos. En ese tengo arrendamientos de local, arrendamiento de software, muchos arrendamientos que también están centralizados en ese rubro de arrendamientos como tal. Allí el sistema me permitiría crear un rubro que se llame arrendamientos y amarrarle las cuentas contables que quiero se me muestren, o que cuando yo haga el proceso de interfaz para el presupuesto me vaya ejecutando, me vaya mostrando ese rubro y esos valores de esas cuentas acumulados en ese rubro en la ejecución presupuestal. Ahí, listo, ahí varía un poco el movimiento, porque entonces ya el arrendamiento tú no lo manejarías contablemente a través de una interfaz, sino que harías en contabilidad un movimiento de cuenta por pagar. ¿Sí? Entonces haríamos una cuenta por pagar. Pero entonces cuando trabajamos en línea en el sistema con presupuesto, para elaborar una cuenta por pagar, yo tengo que haber creado en presupuesto primero un CDP, un certificado de disponibilidad, y a partir de ese certificado de disponibilidad voy a crear un RP. Ahí es donde yo estoy amarrando el rubro del arrendamiento. Estoy diciendo que es por 1 millón de pesos cuando hago el CDP y el RP. Entonces, cuando voy a hacer la cuenta por pagar en contabilidad, él me va a pedir, lo primero que me va a pedir es cuál es el RP con el cual voy a trabajar esta cuenta por pagar. Entonces, cuando yo llamo el RP que ya había creado en presupuesto, ya le estoy diciendo que independientemente de la cuenta contable que voy a manejar, ya le estoy diciendo cuál es el RP que estoy afectando. O sea, cuál es el rubro que estoy afectando. O sea que esto es un proceso más contable que va proyectado al presupuesto, porque cada que hagan un registro contable, sea cual fuere el motivo,
ellos deben de identificar, el departamento contable debe de identificar a qué RP o a qué documento va asociado, y asimismo eso es lo que me muestra la ejecución presupuestaria. Exactamente, sí. Cuando yo escojo acá el RP, entonces ya estoy diciendo que estoy tomando el rubro de arrendamientos, yo hago mi cuenta por pagar y el sistema automáticamente ya me va a generar la obligación que está asociada a ese RP que sacó presupuesto Ya. antes de elaborar la cuenta por pagar. Y esos documentos contables se permitirían grabar si no se le asigna ese documento presupuestal. Si está configurado el sistema para que trabaje en línea, no. No, ok, listo. Entonces hay que tener en cuenta que el sistema genera automáticamente desde contabilidad lo que son las obligaciones cuando hacemos cuentas por pagar. Si a esa cuenta por pagar se le hace una nota débito que le baje el saldo, él genera liquidación parcial de la obligación, o sea, baja el saldo de la obligación. Genera los giros cuando se hace el comprobante de egreso, los giros se generan automáticamente. Si yo anulo o hago una nota a ese giro porque me quedó mal, me hace la liquidación parcial del giro automáticamente. A nivel de ingresos me genera los reconocimientos cuando hacemos la venta de servicios y se contabiliza, y me genera los ingresos cuando hacemos los recaudos también en cartera o en contabilidad. O sea que en presupuesto en sí, adelantando un poquito esta parte, los movimientos que se hacen son el presupuesto inicial, las adiciones o reducciones o traslados o suspensiones que se hagan a ese presupuesto inicial, y certificados de disponibilidad, CDPs y RPs, porque aquí en adelante son movimientos que se hacen automáticos porque estamos trabajando en línea. Perfecto. O sea que esos CDP y RP es donde yo podría configurar mis rubros, los rubros que yo tengo de mi presupuesto de la institución, amarrados pues, a lo que va en la contabilidad. Listo, perfecto. Sí, que sí puede funcionar. Sí, señor, sí, lo que te digo, con algunas personas que lo han validado y hemos hablado, han dado como el visto bueno. Sin embargo, como te digo, no podría decir con tal cliente ya lo tenemos montado, ¿no? Porque pues hasta ahora, digamos que ninguno se ha decidido, pero pues lo han verificado y por ahí les ha gustado. Sí tenemos una entidad diferente a Salud, que es una alcaldía. En el departamento del Cauca tenemos una alcaldía que trabaja con el sistema y que tiene presupuesto, tiene inventario, o sea, lo han podido adaptar, sabiendo pues que el software básicamente está diseñado para entidades de salud, pero se han podido adaptar muy bien al manejo. Muchas gracias, Juan, muy amable. Bueno, señor, con mucho gusto. Bueno, entonces, por el momento finalicemos la actividad. Los espero a ustedes. Teníamos hasta ahorita 31 personas. Ojalá lleguen ustedes mismos y muchos más a la actividad de la tarde. Vamos a dar el espacio a la doctora Ana Cristina, que nos acaba de levantar la mano, y con ella finalizamos la actividad. Doctora, ya le habilité el micrófono. Buenos días para todos. Buen día, doctora. La pregunta es sobre el tema de giro. Cuando se hace un giro en contabilidad, en tesorería, los descuentos de estampillas y retención se hacen en el mes siguiente. La pregunta es, esos giros que se hacen de estampillas y retención, ¿es posible que se hagan parciales en la ejecución? Porque es que él hace el giro total, pero esos descuentos no se pagan en el mes, sino en el mes siguiente. ¿O se pagan anticipados? A veces se pagan anticipado y la cuenta no se paga dentro del mes, sino la cuenta se paga en el mes siguiente. Que afecte ese giro al presupuesto parcial.
Sí, doctora. Bueno, nosotros históricamente hemos venido trabajando que independientemente de los descuentos, las retenciones que se haga al momento de elaborar los pagos, a nivel presupuestal se afecta todo el saldo. ¿Sí? Me explico. La cuenta por pagar se hizo inicialmente por 5 millones, la obligación quedó por 5 millones, ¿sí? Si en el momento de hacer el pago, al final se termina pagando 4 millones 800 porque los otros 200.000 pesos son por concepto de retención, de descuento, de lo que se maneje, contablemente él saca el pago por 4 millones 800, ¿cierto? Porque tiene las contrapartidas que son las cuentas de retención o de descuento que se aplique. Pero presupuestalmente el giro, como usted lo menciona, sale por los 5 millones, porque estamos afectando el total en presupuesto. Eso lo hemos manejado así a través de los años. Pero en el último tiempo, pues hemos tenido las instituciones se han adaptado a eso y no habíamos tenido mayor inconveniente. En el último tiempo, de varias partes ya nos han manifestado pues que están presentando inconveniente con ese manejo, entonces por eso de parte nuestra ya se está estudiando la posibilidad que esa afectación se pueda comportar, así como se comporta en contabilidad, se puede hacer también en presupuesto para que los valores sean exactos. Pero en ese momentico es algo que se está evaluando. No podría decirles para cuándo estaría, pero sí es algo que estamos teniendo en cuenta. Muy amable, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, como les decía, los espero a ustedes mismos y ojalá más personas para el manejo del componente de presupuesto en lo que tiene que ver con los movimientos. No vamos a ponernos a grabar cada uno de los movimientos, pero sí vamos a hacer un repaso por las diferentes opciones y vamos a tener al final el espacio para resolver inquietudes. Al doctor Juan Sebastián, si de pronto están interesados en el manejo del componente de presupuesto en la IPS, estamos prestos a mirar, a mirar pues primero los temas comerciales y también pues una demostración si lo requieren de manera particular pues para que la programemos, donde podamos resolver muchas más inquietudes y puedan tomar una decisión acerca de adquirir o no el componente de presupuesto. Por lo pronto, sí, señor, ¿voy a decir algo? Dale, Juan, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Listo, doctor. Entonces quedamos pendientes de eso, si de pronto toman la decisión de hacer algún acercamiento adicional y ya nos vemos ahora en la tarde. Muchas gracias a todos por la participación. Que tengan un feliz resto de mañana. John, porfa, entonces cancelemos ahí ya el video, la grabación y nos vemos ahora en la tarde.